A los hermanos separados no les importa ser fiel a la palabra o no, con el respeto que ellos merecen. Ellos no les importa buscar la fidelidad a la palabra, la verdad en la palabra no les importa. Lo que les importa es defender su religión, defender su pastor, defender lo que le enseñaron. Pero no les importa. Si los hermanos separados les importara la verdad, entonces vendrían los pastores aquí a hablar conmigo, a compartir con la palabra de Dios y que salga a flote la verdad y la buscamos. Bueno, una vez más aquí vengo, otra vez con la refutación hacia las cuestiones, las mentiras, porque nuevamente hay mentiras. Hay calumnias, infamias de parte del cura Luis Toro hacia el pueblo evangélico. Entonces ahora yo voy a comentar un video más que él dice, donde él nos acusa al pueblo evangélico de, ahora dice, ya ha ido ya más largo ahora ya. Y ahora él dice que el pueblo evangélico, o los hermanos separados, como dice él, no, bueno, ¿cómo es que dice exactamente? Dice, no le hacen caso a la palabra de Dios. O sea, ahí trata él trata de hacer creer al católico de que ellos sí cumplen, ellos sí le hacen caso a la palabra de Dios y el pueblo evangélico no. Entonces, estas mentiras y calumnias que el cura Luis Toro levanta contra el pueblo evangélico y atentando, o sea, para muchas cosas, los planes de él es dos. Primero, el show de él para monetizar. Para también él necesita recibir la aprobación de sus seguidores, reafirmar. Y también él quiere y pretende, y lo ha logrado en muchos casos, o sea, en gran manera lo ha logrado, mantener al pueblo católico todavía engañado, haciéndole un lavado de cerebro con el show, tergiversando tergiversando la palabra de Dios y siempre poniendo como conejillo de indias. Como conejillo de indias él usa al protestante, al evangélico, dice él. Entonces, él habla aquí, primero dice que nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Entonces ahora voy a aclarar una cosa, escuchen, amigos y hermanos, amigos católicos y hermanos que me escuchan en general. Entonces voy a poner una prueba más, ya, como yo lo digo siempre, ya tengo huecho. Voy a leer nada más 2 versículos y voy a hablar acerca de esos 2 versículos bíblicos. Por ejemplo, el primero está en Juan 14, versículos 13 y 14. Veamos lo que dice. Dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero, pregunto, ¿el pueblo católico pide al Padre en el nombre de Jesús? ¿O pide a nuestra hermana María, a los santos y a tantas otras imágenes que el catolicismo tiene como muleta? O sea, claman a ellos, se arrodillan, se inclinan, le prenden velas, le hacen oraciones, hasta fiestas les hacen. Pero el pueblo evangélico nada más pide al Señor Jesucristo, como lo dice Juan 14:13, pide al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? ¿Quién está obedeciendo aquí la palabra de Dios? ¿Los evangélicos, como dice el cura en tono de burla? ¿O los católicos mal enseñados y adoctrinados por una religión dogmática, opresiva, que les ha venido lavando el cerebro desde la época de la colonia, que se impuso sobre los pobres indígenas, les impuso su religión a espada? Muchos fueron, inclusive millones fueron sacrificados, y en eso tuvieron mucha participación los jesuitas, y no solo en América hispana, sino que también en toda Europa. Después del año 313 de la era cristiana, cuando comenzó a formarse la que hoy se llama Iglesia Católica Romana, todo aquel obispo
de la sana doctrina de la iglesia primitiva, los descendientes o los, ¿cómo diríamos nosotros? Los discípulos de los apóstoles, como Policarpo, por ejemplo. Pues es uno de ellos. Todos ellos fueron el que no quiso cumplir, el que no quiso adoptar el nuevo movimiento pseudo-cristiano promovido por Constantino. Entonces fueron perseguidos, fueron masacrados, encarcelados, pero la mayoría fueron exterminados. Ahí fue donde cogieron todos los manuscritos de las epístolas del Nuevo Testamento, y eso sí hicieron bueno. Compilaron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El problema fue que en el Antiguo Testamento pues metieron aproximadamente, no sé exactamente cuántos son, pero creo yo, discúlpenme si me equivoco, pero metieron aproximadamente 7 libros apócrifos, como Sabiduría, Barú, Macabeos, Eclesiástico y otros más, que no estaban en el canon o en la Septuaginta, en el canon hebreo. Eso no estaba. Y entonces ahora el cura dice, vamos a leer tal versículo de la ley de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y los católicos indoctos se ríen porque no conocen nada, no saben nada. No saben qué es la Septuaginta, no saben cuál es el canon hebreo, cuál era exactamente el Antiguo Testamento del cual hacía mención Jesús y los apóstoles en sus prédicas. Pero ahora voy a otro tema. Entonces ellos dicen que nosotros, dice el cura, que nosotros no obedecemos. Y entonces, ¿por qué el cura no le lee Juan 14, versículos 13 y 14, donde dice que hay que pedir al Padre únicamente en el nombre de Jesús? ¿Por qué no les dice, por qué no les lee eso al pueblo católico? Escuchen, amigos católicos, los están llevando al matadero. Y ese no es que ustedes se van a morir y ya está, no, es una muerte eterna, una perdición eterna por estar siguiendo una doctrina diabólica, una doctrina que se apartó del verdadero evangelio. Dice predicar el evangelio, pero no lo es. Esto es semejante a la parábola de la cizaña y el trigo. Se parece un poco porque hablan de Jesús, se parece un poco porque leen la Biblia, pero todo lo cambian y lo tergiversan. Y ahora este cura tiene la desfachatez y el descaro de decir que los hermanos separados son los que no obedecemos la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino. O sea, refiriéndose al vino porque en aquel tiempo no había guaro. No había guaro, tanta clase de guaro como hay hoy. Había un vino muy fermentado que emborrachaba. Se los voy a leer donde dice, porque después van a decir, no, este está mintiendo. Este está hablando cosas que no están en la Biblia. Entonces se los voy a leer y después continúo hablando. Efesios 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Aquí nos está hablando así, solo por encimita y suavemente, como aconsejando al creyente, al cristiano, de que no se debe emborrachar. Pero más adelante, en otro versículo, ya es tajante, ya es una palabra más fuerte, y hasta hay una sentencia. Escuchemos, a ver. Aquí en 1 Corintios, capítulo 6, nos dice aquí la palabra del Señor. Voy a leer desde el 9 y 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero hay en nuestras comunidades hispanoamericanas hay un asunto, una fiesta que le llaman las fiestas patronales. Son promovidas por la Iglesia Católica, que tiene unos mayordomos o unas personas los cuales se encargan junto con el cura del lugar o del distrito o del cantón, se encargan de preparar esa fiesta. Y en esa fiesta, además de
salones de bailes, cantinas y de toda clase de bebidas embriagantes que se consumen ahí. También, lógicamente, hay procesiones religiosas. O sea que al católico le da lo mismo un día o el mismo día ir tras su santo patrono ofreciéndole sus cuestiones que hacen. Yo en realidad no sé, porque yo nunca he sido católico, gracias al Señor Jesucristo, nunca fui católico, nací en la iglesia evangélica. Voy a dar los datos: nací en 1958 en la ciudad de Punta Arenas, en la iglesia Cuadrangular, todavía está ahí, está allá cerca, un poco más arriba, un poco más al este del Parque Lobo, por allá está, todavía está esa congregación ahí está esa iglesia, y de esa iglesia salieron otras muchas hijas en Punta Arenas y en otros lugares. Y yo, gracias a Dios, nunca, yo lo que conozco del catolicismo es porque lo he estudiado, porque lo he visto en videos y porque lo he presenciado cuando he ido a algún funeral de algún amigo católico. He tenido que ir para acompañar, porque nosotros tenemos amigos católicos también. Yo tengo amigos católicos y yo les hablo. Hubo un amigo católico que le gustaba mucho debatir conmigo o discutir, y al final mucho tiempo después de que ya yo me había ido de esa empresa, él aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y un día me lo topé en un lugar donde yo estaba trabajando y él me contó la buena noticia, porque nosotros debemos de tirar la semilla, porque el católico se está perdiendo. Son 2 personas que mueren cada segundo en el mundo, y la mayoría de las personas del mundo están sin Cristo, viven sin Cristo, viven una religión hueca y vacía como el catolicismo. Y entonces ahora dice el cura que nosotros no cumplimos la palabra de Dios, el evangélico, el hermano separado. Pero ¿por qué no les habla de que habla aquí en 1 Corintios 6, versículo 10, que dice que ni los borrachos ni los maldicientes, eso es hablar malas palabras, pachucadas, eso es ser maldiciente? Y entonces vamos a seguir. Voy a seguir aquí. En este video el cura también dijo que por qué los pastores, y aquí hasta me dio una risa por dentro cuando estaba oyendo, dice, claro, delante de su show, delante de sus seguidores, delante de sus fanáticos, eso lo hace como para que el fanático católico diga: ¡ah, qué bárbaro! ¡Qué clase de cura! ¿Cómo enfrenta las mentiras de los evangélicos? Y entonces el cura dice: ¿por qué los pastores no vienen aquí a hablar conmigo para que hablemos de la palabra? Algo así dijo, y salga a luz la verdad. Y ahí muchos han ido. Por ejemplo, hay un pastor allá en Estados Unidos que se llama Eduardo Gutiérrez. Él es una eminencia, él es un eminente en la Biblia, es una eminencia en la Biblia. Y no solo en la Biblia, sino que sabe historia y es una persona muy preparada. Llegó a debatir acerca de la primacía de Pedro y le mostró hasta el cansancio con versículos bíblicos de que la iglesia está fundamentada en Cristo. Y el cura, como está delante de sus seguidores, no aceptó nada de lo que él dijo. Pisoteó la palabra de Dios, la masacró, la mancilló. Y no le bastó con eso, sino que más bien se puso a humillar al hermano pastor, diciéndole que ahí en su canal sí es muy valiente, ahí sí, muy facilito, muy bonito, decía. De poder hablar frente a una cámara, y ahora dígamelo de frente. Y, o sea, que estaba diciendo que estaba insinuando o tratando, hablando para hacer creer al católico que él había ganado el debate, de que el pastor había hablado puras herejías y que no. O sea, él tiene una malicia diabólica con la cual simple y sencillamente todos los tonticos pastores o todos los tonticos hermanos que van a debatir con él, aunque tenga la verdad, él no se la va a dar la razón, y a veces no los dejan ni hablar. Y ahora tiene el descaro de decir que por qué no llegan los pastores ahí a hablar. Yo más bien le diría, o sea, lo digo aquí, y si alguno de ustedes que me están escuchando puede hablar con él, yo no puedo, porque yo no puedo salir de mi país porque no tengo el dinero para salir, y aunque pudiera salir de mi país no saldría a debatir, a que
a que esta persona pisotee la palabra del Señor, como dice, creo que es en Mateo habla, creo que es en Mateo que dice que no eches lo santo a los perros ni des las perlas a los cerdos porque se las van a pisotear y se van a ir encima tuyo, algo así dice. Veamos exactamente como dice. Mateo 7, versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y eso es lo que hace Luis Toro. Cuando llega un hermano, sea pastor o no sea pastor, y le habla la verdad, él lo que hace es pisotear la palabra, anteponiendo o poniendo por encima la doctrina católica, y al final lo que hace es insultar y humillar al hermano, sea pastor o sea cualquier clase de protestante, sea laico o sea ministro. Él lo humilla y lo pisotea delante de su grupo. Y ahora, porque muchos han llegado y muchos siguen llegando, yo les aconsejo que no le den bola. Déjenlo que hable solo. Déjenlo que él mismo haga lo que yo creo que a veces hace, que llama a alguien, algún católico, y le dice que le haga una pregunta. Y entonces él llega a ese católico y le hace una pregunta, y entonces él empieza a hablar pestes en contra del pueblo evangélico. Porque como ya lo dije, lo repito, es lo que quiere y lo que necesita, y el propósito de él es simple y sencillamente, el propósito de él es hacerle creer al católico de que está en la verdad y mantenerlo ahí. Y también, lógicamente, de paso, como el pueblo católico es tan grande, o sea, hay tanto católico en nuestros países de América Hispana, hasta en España, y cualquiera que hable español en cualquier parte del mundo, casi la mayoría son católicos, y entonces escuchan lo que quieren oír. El católico quiere escuchar que les digan que están bien. Como decía ya el libro, creo que es de Isaías, que al pueblo de Israel lo que le gustaba era que le dijeran cosas halagüeñas, que les hablaran al oído, que les dijeran cosas buenas, como el caso de los profetas en el tiempo de Jeremías, que todos los profetas le decían al rey, creo que era el rey Sedequías, que Israel estaba bien, así como estaba en la condición, estaba en una condición, como la mayoría del tiempo, Israel estaba en una condición espiritual deplorable. Y Jeremías le decía lo que decía Jehová, nuestro Dios. Y entonces, todos sabemos la historia. Bueno, el que es un poco, que le gusta escudriñar la escritura sabe qué pasó. Que simple y sencillamente llegó Nabucodonosor y hizo una matanza en Jerusalén, mató a los hijos de Sedequías, del rey Sedequías, enfrente de él, y a él le sacó los ojos y le cortó los dedos pulgares de los pies y se lo llevó cautivo, donde murió tiempo después. Y el pueblo católico lo que quiere oír es eso, que le digan que ellos están bien en su acomodada religión. ¿Por qué? Porque en el catolicismo se permite todo. Ellos pueden, como ya lo dije, ellos pueden hacer sus grandes pachangas, sean de fiestas patronales o sean en sus casas, o en cantinas, o en cabaret, o en bailes, porque los sacerdotes simple y sencillamente les dicen: si pecan, vengan aquí, se confiesan, porque eso, la confesión es para eso, para que el pueblo católico se mantenga engañado creyendo que al llegar y confesarse y cumplir lo que dice el cura, lo que le pone la penitencia, o como sea que se diga, entonces le dice, por ejemplo, llega una persona y se confiesa todo el pecado que ha cometido, y entonces le dice: vaya, récese tantos Ave Marías o el rosario, no sé, algo así les dice. Ustedes católicos, ustedes que son católicos saben qué es lo que les dice el cura. Y entonces ya la persona llega y ya puede ir y se come la hostia. Y entonces simple y sencillamente ya salen perdonados, según ellos, entre comillas, y siguen pecando porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y entonces ahora continuemos aquí analizando lo del video. Pero antes de continuar, primero escuchemos que lo que yo estoy diciendo aquí del cura Luis Toro no es una mentira mía. Escuchémoslos con nuestros ojos y escuchémoslos con los oídos y veamos. Para que vean ustedes, hermanos, y los amigos católicos, para que vean que yo no estoy mintiendo, no estoy engañando, no le estoy levantando un paso al cura. Entonces escuchemos lo que dice y después continuaré yo haciendo una reflexión. A los hermanos separados no les importa ser fiel a la palabra
o no, con el respeto que ellos merecen. Ellos no les importa buscar la fidelidad de la palabra, la verdad en la palabra no les importa. Lo que les importa es defender su religión, defender su pastor, defender lo que le enseñaron. Pero no les importa. Si los hermanos separados les importara la verdad, entonces vendrían los pastores aquí a hablar conmigo, a compartir con la palabra de Dios y que salga a flote la verdad y la buscamos. Si nosotros los católicos estamos equivocados, pues nos vamos con ellos. Pero si ellos están equivocados, véngase con nosotros. Digo un evangélico, no me diga protestante. Le digo, no proteste, y yo no le digo protestante. Si usted no protesta contra la Virgen María, no protesta contra el Papa, no protesta contra la Iglesia, no protesta contra la Eucaristía, no protesta contra la confesión, yo dejo de llamarlo protestante. Pero mientras que usted proteste con cosas que están en la Biblia y no mantenga la fidelidad a la palabra de Dios, yo lo puedo llamar protestante y no estoy pecando porque es una definición de algo que usted hace. Usted protesta. El centro de la vida cristiana. Le voy a hablar del corazón de la vida cristiana. Le voy a hablar de la identidad propia del ser católico, de la Iglesia de Cristo, con fundamento bíblico. Le voy a hablar para que ustedes descubran de una vez por siempre que una cosa es ser católico y otra cosa es ser evangélico. No evangélico, porque los católicos somos los evangélicos, que mantenemos la fidelidad al evangelio. Los hermanos separados no son evangélicos, son evangélicos. Algo parecido a los cristianos que dejó Cristo, pero que no son originales. Es una imitación, pero hay un error, una M, evangélicos. Si le preguntamos a los hermanos separados, ellos también van a decir lo mismo. Nosotros también creemos en Cristo. Todos hemos creído en Cristo. Pues bueno, repítalo, ¿para quién habló Cristo? Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él. A los que habían creído en él. Dale, ¿qué le dijo Jesús? Si ustedes permanecen fieles a mi palabra. Aquí está el secreto, escuche. Si ustedes, la palabra clave, permanecen. Permanecen significa constancia. Constancia. Permanecen significa sin cambiar. Permanecen fieles, sin cambiarla, sin distorsionarla, sin decir otra cosa distinta. Si permanecen fieles a mi palabra, esa fidelidad a la palabra que Jesús pide es la que la Iglesia Católica ha guardado a lo largo de 2000 años. El emperador Constantino I, a través del Edicto de Milán, concedió la libertad de culto a los cristianos en el año 313 después de Cristo. La Iglesia Católica se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Bueno, continuamos escuchando las mentiras del cura. El católico le exige al hermano separado, le dice, no basta con que usted sea creyente. Jesús a los que creyeron en él les dijo, deben permanecer fieles a mi palabra. No basta con creer en Cristo. Lo primero es creer en Cristo. Lo segundo, ser fieles a su palabra. Creerle a Cristo y ser fiel. Y ellos brincan y dicen a escondidas. Pero cuando le digo, venga para acá, vamos a ver. ¿No vieron al pastor de ayer?
pastor con títulos, teólogo, tengo mucha sabiduría, tengo muchos estudios para decirle tantas cosas. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque el que conoce la verdad tiene la libertad. No tengo ningún problema. Soy libre para exponerle a los testigos de Jehová, a los evangélicos, al que sea, cuál es la verdad, con libertad. No le tengo miedo. Soy libre porque tengo la verdad. La Biblia me respalda. ¿Por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué lo hacen a escondidas? Cuando no hay un toro que les diga la verdad. Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Caramba, analícenlo. Si Jesucristo no tiene la intención de establecer un nuevo sacrificio, una nueva ofrenda para la salvación de los hombres, ¿para qué se pone a gastar palabras inútiles ahí? ¿Para qué? Esto es mi cuerpo que será entregado. Si somos fieles a la palabra, nos damos cuenta, si la escudriñamos, esto es mi cuerpo que será entregado. ¿O está hablando de un sacrificio? Un sacrificio, un cuerpo que se inmola, que se entrega. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo. Caramba, entonces tiene lógica. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo explica qué significa en memoria mía. Para que se den cuenta que no es un recuerdo, sino es hacerlo porque Él lo mandó. Escúchenlo. Cuando Pablo viene a explicar la Eucaristía, Pablo dice la explicación de qué significa en memoria mía. Lo que yo recibí del Señor. Otra vez. Lo que yo recibí del Señor. Pregunto, ¿San Pablo conoció personalmente a Cristo? No. ¿Se acuerda que San Pablo se convierte en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9? Ya Cristo había muerto y él iba camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan o no? Entonces Pablo no conoció a Cristo. Pero si Pablo no conoció a Cristo, repita otra vez el 23, padre en la oreja. Lo que yo recibí del Señor. A ver, ¿qué dice Pablo? Yo recibí del Señor. A Pablo pa' mentiroso. Él no conoció al Señor. Él no lo recibió del Señor. Él no estaba en la última cena. Pedro sí estaba, Juan sí estaba, Santiago sí estaba. Ellos sí podían decir, yo lo recibí del Señor. Pero Pablo no estaba. Y si Pablo no estaba, ¿por qué Pablo dice, yo recibí del Señor? Es la explicación de lo que significa, hagan esto en memoria mía. Pablo dice, yo lo recibí del Señor, y es verdad que lo recibió del Señor, porque el Señor le dijo, hagan esto porque yo lo mando. Entonces Pablo dice, si Él lo mandó, yo lo hago, aunque Él no me hubiese dado a mí esa orden, se la dio a los otros apóstoles, y es como si me lo hubiese dado personalmente a mí, porque Él dijo, háganlo en memoria mía, es decir, recordando que fui yo quien lo mandó. Si no fuera recordando que es Cristo quien lo mandó, Pablo no hubiese dicho,
yo recibí esto del Señor. Hubiese dicho, yo lo recibí de los apóstoles, yo lo recibí de Santiago, yo lo recibí de San Pedro, pero no hubiese dicho, yo lo recibí del Señor. Repita. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. A mi vez les he transmitido. Observen que se cumplió. Háganlo. Y él dice, yo lo recibí del Señor y a mi vez se lo he transmitido. Yo lo hago porque él dijo, háganlo. Y ahora yo se lo transmito para que ustedes lo hagan, porque él dijo, háganlo en memoria mía. Es decir, recordando que yo lo mandé. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Eso que se ha transmitido ha llegado a nosotros y 2000 años todavía se sigue transmitiendo. ¿Y qué fue lo que le transmitieron a Pablo? Lo mismo que usted y yo creemos. Paren la oreja. Dale. Es lo siguiente: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Otra vez, lo que Lucas había dicho, Pablo lo retoma. Él lo cuenta de esta manera, para que seamos fieles a su palabra, para que no lo dudemos. Ya Cristo había muerto, ya muchos apóstoles habían muerto. Cristo murió en el 33, Pablo está escribiendo del año 50, 60, por allá, la carta a los Corintios. Mira, ya lleva Cristo del 30 a, póngale usted, redondeando, pongámosle al 60, 30 años. Usted le puede poner más o le puede poner menos. 30 años y Pablo dice, lo que yo recibí del Señor le he transmitido. Que el Señor en la última cena nos manda al relato de Lucas. En la última cena, ¿qué hizo? La noche en que fue entregado, tomó el pan. ¿Qué fue lo que tomó? Entonces relájese, respiren profundo. Y los hermanos separados que quieran ser fieles a la palabra, obsérvenlo. ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Tomó pan. Los protestantes dicen, esa era la Biblia, no era pan. Si era la Biblia, entonces no era la última cena. Porque en la última cena comían pan sin levadura. No comían Biblia, comían pan. Tomó pan. Siga. Dio gracias, lo partió. Si era pan. ¿Cómo sabemos que era pan? Lo partió. Siga. Y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Observan ustedes que Pablo guarda la fidelidad a la palabra? Pablo guarda la fidelidad. Si usted compara lo que dijo Lucas y con lo que viene a decir Pablo después, usted verá que la fidelidad es la misma. Pablo no dice, esto significa. Pablo dice, Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Es fiel a la palabra del Señor. Cosa que los hermanos separados no son capaces de decirlo porque no son fieles a la palabra. Esto es mi cuerpo. Siga. Que se entrega por ustedes. Que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Pablo recuerda que Jesús lo mandó, que no es un invento. Por eso es el centro y culmen de la vida cristiana, porque Cristo fue que lo fundó. Siga. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Esta copa es la nueva alianza. ¿Se acuerda? Eliminó lo primero y estableció lo segundo. Por eso dice que su sangre, sangre de la nueva, lo segundo que se estableció. Sangre de la nueva alianza. Pero Padre, usted va a decir que el vino pasa a ser entonces la sangre de Cristo. ¿Cómo vamos a creer que el vino pase a ser la sangre de Cristo? ¿No recuerdan la boda de Caná?
¿Cuál fue el milagro? El agua pasó a ser vino. Y aquí el vino, la sangre de Cristo. ¿Por qué si cree allá que el agua se convirtió en vino? Porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué aquí no lo cree? ¿O era un símbolo que el agua se convirtió en vino? ¿Será que en la boda de Canaán fuera un símbolo, el agua se transformó en vino? ¿Era un símbolo? ¿O sería verdad que el agua se transformó en vino? Dice la Biblia que cuando el mayordomo probó, dijo, todo mundo entrega el vino mejor al comienzo, y cuando todo mundo está bebido, el peor. Pero este ha dejado el mejor vino, no era símbolo, era real. Pero ¿por qué no los protestantes no dicen, eso no era real? ¿Cómo va a creer que el agua se transforme en vino? Eso no puede ser, eso era un símbolo. Eso no lo dudan. Ahí sí mantienen la fidelidad. Pero cuando dice, agarró vino y dijo, esta es mi sangre, eso no es la sangre, eso simboliza la sangre de Cristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Jesús dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. Y lo estoy leyendo de la Reina Valera, ¿verdad? ¿O no? De la Reina Valera. Bueno, observen. Estamos leyendo Corintios de la Reina Valera. No, Corintios no, hoy lo día. Bueno, síganme con Corintios con la Reina Valera, para que los protestantes no me digan que no le estoy leyendo de la Biblia a ellos. Yo no quiero encontrarme con un hermano separado que me diga, es que usted lo lee de la Biblia suya de usted. No quiero tener ese problema. Yo quiero evitarme problemas. Quiero predicarle a católicos y quiero predicarle a evangélicos, a todos. Dale. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Como la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El vino, como el agua se convirtió en vino, ahora el vino en sangre de Cristo. Obsérvenlo. Aquellos no lo someten a juicio los protestantes, pero estos sí lo someten a juicio. Siga. Haced esto en memoria de mí. Vuelve a decir, háganlo en memoria mía. Siga. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Explicábamos, eliminó el primer pacto, los primeros sacrificios, el primer culto, que los hermanos separados por ignorancia no saben lo que es culto, agarran la Biblia y dicen, me voy para el culto. Pero usted sabe cómo era el culto en el pueblo de Israel. No podía existir culto sin sacrificio. Y no podía haber sacrificio sin sacerdote. Y los protestantes tienen culto y no tienen sacerdote, ni tienen sacrificio. ¿Qué culto están haciendo? ¿Qué culto? ¿No han leído las Escrituras? Sigue. Diciendo, así mismo tomó la copa, después del pacto, haced esto en las veces que bebiereis en memoria de mí. Ajá, dale. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que la bebieres. ¿Escucharon? ¿Cuántas veces hay que hacerla? ¿Una sola vez? No. Todas las veces que la beban. No. Todas las veces que la beban, hagan esto. Todas las veces que la beban, tienen que creer que el cuerpo y la sangre de Cristo están en el pan y en el vino. Todas las veces. Entonces los protestantes dicen, ¿por qué los católicos hacen la misa todos los días? Y si es la ofrenda del cuerpo de Cristo, están matando a Cristo, todos los días lo matan, todos los días lo matan, todos los días lo matan, y todos los días lo mismo. Primero debo decirle que sí es todos los días lo mismo, porque dice, cada vez que lo hagan, todas las veces que lo hagan, hay que hacerlo muchas veces, háganlo en memoria mía. Pero están matando a Cristo todos los días. No, deténgase ahí, ahorita vuelve para acá, póngale una señal. Y usted va a leer otra vez Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. ¿Por qué no lo estamos matando todos los días? Y todos los días estamos haciendo lo mismo. Escuche, Hebreos 10:10. Que los protestantes, para engañar al católico, dicen, o sea que están matando a Cristo todos los días. Dale. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esto es mi cuerpo, háganlo en memoria mía. Seremos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y escuchen lo que viene. Pongan la lupa y háganle zoom. Ahí viene. Hecha una vez para siempre. Hecha una vez. Una vez para siempre. Hay que hacerlo todos los días. Pero esa ofrenda, la muerte de Cristo, fue una vez. Para siempre. Para siempre significa para todos los días. Se puede hacer todos los días. Todos los días. Porque esa ofrenda se hizo una vez y para siempre. Se lleva 2000 años y es para siempre, porque Jesús dijo, para siempre, dice las Escrituras. De modo que nosotros celebramos la misa y estamos ofreciendo ese sacrificio, el mismo, no otro. Pero está muriendo otra vez. No, es el mismo. Pero Jesús dijo que para siempre. Pero ¿cómo se explica? ¿O es el mismo o se repite? Se repite el mismo para siempre. Pero ¿cómo me explico? Eso es cuestión de fe. Si Jesús lo dijo, yo lo creo porque tengo que ser fiel a su palabra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo debo creer lo que Él dice. Si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando el sacerdote ofrece la Eucaristía, está ofreciendo el mismo sacrificio de Cristo hasta que Él vuelva. Todos los días. ¿Cómo lo ven? Eso es lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. En realidad, es una mala tergiversación o una tergiversación de la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a leer los versículos claves de Juan 6, donde habla acerca de esto, donde se fundamenta el catolicismo, para decir que en la Eucaristía hay una transustanciación, un cambio de elementos. Leamos. Entonces voy a leer aquí en Juan capítulo 6, voy a leer desde el versículo 48 en adelante y voy a ir dando una interpretación. Y dice,
yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es un pan físico. El pan del desierto era un pan físico que alimentaba únicamente el cuerpo. Y ahora, en el catolicismo, en la Eucaristía, vuelven a lo mismo. Según ellos, están comiendo un pan físico y están tomando una sangre física. Aunque, repito, al acólito o al prosélito católico no le dan el vino, solamente le dan el pan. O sea, no es la cena completa del Señor lo que celebramos en los versículos que ya les leí. Y entonces, ellos pretenden comer físicamente el cuerpo y tomar físicamente la sangre, y el Señor comenzó aquí a decir que vuestros padres, hablando a los judíos, habían comido el pan que alimentaba el cuerpo, pero Dios, nuestro Señor, el Padre, les va a dar el pan espiritual y eterno, que es la salvación, porque en este mundo somos amigos católicos y hermanos que me escuchan, en este mundo somos pasajeros, somos peregrinos, pero entonces, si toman la sangre, o sea, el cuerpo de Cristo o la Eucaristía, la celebran, aunque no es la cena completa, con la mentalidad de que se están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, pero el Señor les está diciendo aquí que el verdadero pan del cielo fue el que descendió del cielo, pero no que se tiene que comer la carne, como lo vamos a ver más abajo. Sigue diciendo, sigamos leyendo, no se confundan, no se dejen engañar, amigos católicos. Entonces dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Repito, y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, por la salvación del mundo. Aquí el Señor se estaba refiriendo a su muerte en la cruz por nuestros pecados. Acuérdense que más adelante en las escrituras, o sea, más atrás, comenzando los evangelios, dijo Juan, pero Juan el Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué comparó Juan, o sea, el Espíritu Santo que estaba en Juan, por qué llamó a Jesucristo Cordero? Porque en aquel tiempo, entre muchas ofrendas que se usaba el cordero para perdón de los pecados. Se degollaba un cordero como ofrenda para perdón del dueño del cordero. Y entonces por eso es que Juan dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios, porque él iba a ser inmolado, como lo está diciendo aquí, por los pecados del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El Señor aquí les estaba hablando por alegorías o parábola, para que escucharan con sus oídos, pero no entendieran. Esto es porque ellos habían negado, los descendientes y ellos mismos habían matado a los profetas que les llevaban la palabra de Dios, se habían endurecido sus corazones. Y entonces, por todo el comportamiento, por todos los profetas que ellos habían matado, entonces el Señor sabía a quién le hablaba sin parábolas, sin alegorías, y a quién no. Porque ellos tenían un espíritu de estupor dado por Dios para que, oyendo con sus oídos, no entendieran. Y entonces, aquí voy a repetir, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero el católico no le dan la sangre, o sea, no le dan el vino. Entonces, es media cena. Y entonces, después de que ahí le dejo de tarea, le hacen todo el capítulo. Y entonces después de que le habló todo esto, vea el significado que el Señor le da aquí a todo lo que dijo. Entonces, después de todo este discurso que ofendió a muchos discípulos, porque estaba el Señor hablando algo tan tremendo como es una práctica, o sea, Él
lo estaba hablando, pero estaba diciendo en símbolos, estaba hablando en parábolas. Era simbólicamente, no era que tenían que comerse el cuerpo como en el rito pagano, creo que se llama midraísmo, que eso sí se usaba. Veamos acerca de este rito pagano. Bueno, veamos aquí el mitraísmo viene de la religión mistérica, un culto pagano. Entonces veamos aquí, dice así, orígenes de la comunión Eucaristía, o sea, aquí nos va a hablar de la Eucaristía y dice lo siguiente. Históricamente la Eucaristía, palabra griega que significa acción de gracias, y el sacrificio de un Dios hombre eran bien conocidos y amados por los cultos mistéricos paganos siglos antes de que los cultos cristianos, entre comillas, ¿verdad? Cristianos, hablando del catolicismo, los integraran en los evangelios, o sea, los integraran en su misa. La Eucaristía se remonta a tiempos muy remotos y se basa en el consumo ritual del dios hombre Osiris, Dioniso y Atis, y muchos otros fueron consumidos ritualmente. La práctica se remonta a la prehistoria, cuando se identificaba a un sacrificio humano con un dios, algún tipo de dios de la naturaleza, etc. Y se lo sacrificaba y se lo comía. A lo largo de los siglos, el sacrificio humano se consideró detestable. Luego se sustituyeron y sacrificaron animales como identificador ritual del dios, a lo que siguieron ofrendas de cereales y panes moldeados con la forma del dios sol redondo, ¿verdad? En el caso de la Eucaristía, a veces con la forma de elementos naturales como el sol y la luna. Ahora dice aquí, ojo, mucho ojo, el mito del Cristo judío. Aquí dice que el mito, ¿verdad? Aquí está tomando como si Cristo fuera un mito. Dice, el mito del Cristo judío integró esta práctica en sus misterios. Hay una razón de peso para ello. Durante unos 200 años antes de la época registrada para Jesús, los griegos y sus cultos mistéricos invadieron Israel y lo cambiaron para siempre. Se instituyó una guerra para disminuir o eliminar la influencia helénica. Y ahí sigue diciendo y habla de la guerra de los macabeos, etcétera, etcétera. Pero aquí pueden ver, ¿verdad?, que los paganos tenían un culto parecido a la Eucaristía. Por eso aquí se asocia la Eucaristía católica con el rito del mitraísmo, o de la mitra, que significa, son palabras que se usan para cultos mistéricos, o sea, para religiones paganas, tales como la que acabábamos de escuchar. Pero, entonces, al practicar algo así, se estaba practicando algo pagano. La Eucaristía es algo pagano. Nuestro Señor dijo, al final ya de la disertación que él habló aquí en Juan capítulo 6, dice lo siguiente, dice, el Espíritu es el que da vida. Aquí se está refiriendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que da vida, dice. Pero también aquí está refiriéndose no solo al Espíritu Santo, sino que más bien se está refiriendo al Espíritu que está en la persona. Acuérdense que en Génesis dice, y sopló Jehová aliento de vida, y el hombre llegó a ser. Leamos lo mejor exactamente como dice. Dice así exactamente Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ese soplo, ese es el Espíritu de Dios que dio vida al ser humano. Entonces, ese Espíritu es el que está dentro de la persona, que une el espíritu y el alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Veamos otro versículo que creo que está en Eclesiastés, veamos a ver. Eclesiastés 12, versículo 7 nos dice, y el polvo vuelva a la tierra, hablando del cuerpo, que como acabamos de leer, lo hizo Dios del polvo de la tierra, y dice, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ese espíritu es el que está dentro y nos hace que tengamos vida. Entonces aquí, otra vez vámonos al libro de Juan 6, dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu que Dios sopló
el aliento de vida que Dios sopló, cuando Dios sopló en la nariz de Adán y Eva, o sea, de Adán, y le dio vida. Entonces ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo del espíritu del hombre. Y dice, la carne para nada aprovecha. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que esta carne tiene que volver al polvo. Que lo que hagamos en esta tierra, así como todo lo que comemos en esta tierra, va a volver al polvo. Como dice más adelante en una parte, porque polvo, en Génesis también dice, porque polvo eres y al polvo volverás, cuando maldijo Dios al hombre. Entonces, el pan vivo, que es en sentido espiritual, era la salvación eterna que nos iba a dar nuestro Señor Jesucristo por medio de su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Y entonces por eso remata nuestro Señor Jesucristo aquí.